Amén. Levanta tu Biblia y vamos a decir con convicción, con denuedo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Y esto es verdad lo que vamos a decir. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gracias a Dios. Y ahí vamos a ver desarrollo en el reino de los cielos. Desarrollo en el reino de los cielos. Y lo vamos a basar en el pasaje que está en Marcos capítulo 4, verso 26 en adelante. Decía además, obviamente está hablando del Señor Jesús: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Te lo he dicho varias veces, de muchas formas. El reino de Dios, hermano, o el reino de los cielos son sinónimos. Cuando la Biblia habla de uno, está hablando también del otro, está hablando de lo mismo. El reino de Dios y el reino de los cielos es literalmente lo mismo. También te lo he dicho de esta forma: el reino de Dios, cuando la Biblia habla del reino de Dios o del reino de los cielos, no se está refiriendo al lugar donde tú y yo pasaremos la eternidad con Cristo. No me lo tomes a mal, ni creas que te estoy hablando de otra doctrina. Te estoy hablando, hermano, de que el reino de Dios es una colonia, una copia en la tierra de cómo se vive en el cielo. Por eso Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Así que el reino de Dios o el reino de los cielos es una colonia, una porción en la tierra donde se puede vivir hoy sin haber muerto, como se vive en el cielo. Amén. Ahora, en la Biblia el Señor también dijo: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Eso nos habla también en el libro de Efesios. También Pablo nos habla de que en el reino de los cielos se encuentran también, hay una batalla, hay una lucha, una guerra espiritual. Por eso es que te digo que tú y yo, cuando entramos al reino de los cielos, no se refiere al lugar donde pasaremos la eternidad, porque literalmente ahí no habrá enemigos. Ahí tú y yo estaremos en la presencia de Dios gozándonos por la eternidad. Pero ahí no necesitaremos ser violentos o ser valientes. No tendremos que luchar por nada ni arrebatar nada ahí, porque ya estaremos en la presencia de Dios. Es aquí y ahora donde tenemos que arrebatar el reino, porque hay alguien que nos lo quiere robar, hay alguien que no nos quiere dejar entrar. Pero en este reino, hermano, se requiere cumplir ciertos requisitos. Para que usted forme parte de él hay que nacer de nuevo. Eso es algo obvio. Si usted no ha nacido de nuevo, no podrá formar parte del reino de los cielos. Pero también no es suficiente. Recuerda cuando vino el joven rico con Jesús y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para tener el reino de Dios? Él hablaba de tener, y Jesús le responde: mira, los mandamientos conoces, pero si quieres entrar, si te acuerdas, él dice, primero dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente es Dios. Pero si quieres entrar al reino, es decir, no solamente se trata de tener, sino también se trata de entrar. El rico hablaba de tener, pero Jesús hablaba de entrar. Del reino, si lo tienes, no te sirve a menos que entres en él. Todo lo que tú requieres en esta noche está disponible para ti en el reino. Ya está a tu disposición, ya está a tu alcance. Solamente que hay alguien que se va a oponer a que tú recibas del reino lo que requieres, a que tú no puedas entrar al reino para tomar lo que necesitas. Necesitas salud, el reino está lleno de salud, porque el reino de Dios es una colonia del cielo. Así que, como se vive en el cielo hay enfermedad, entonces no
tienes que vivir en enfermedad. Puedes entrar al reino y vivir en la misma salud en la que se vive en el cielo. Necesitas provisión, no levantes tu mano, pero si tú necesitas provisión, en el cielo, ¿cuántos saben que hay escasez? No hay escasez. En el reino de Dios tampoco hay escasez, y puedes entrar a vivir en el reino también. Ahora bien, Dios necesita, hermano, que tú y yo vayamos siendo formados para poder desarrollarnos de tal forma que podamos entrar al reino sin ningún problema. El Antiguo Testamento, hermano, nos revela algunas cosas de cómo funciona el reino. La Biblia dice que es una sombra. El Antiguo Testamento, si en algún momento se corta, déjame ver si agarrando un poquito así ya no se corta. De tal manera que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que tú y yo debemos vivir hoy, que somos parte del nuevo pacto. Es decir, el Antiguo Testamento es solamente una maqueta de lo que Dios quería construir en el nuevo pacto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios que estamos en el nuevo pacto? Ahora, la experiencia de Israel es la maqueta, pero la iglesia, tú y yo, somos la realidad de esa maqueta. Es como cuando ves la maqueta. Alguna vez, si has ido a alguna feria donde vienen raíces, te encuentras puras maquetas de las casas que venden. Y nada más están ahí y te dicen, mire, esta cuesta 500,000 pesos. Obviamente no se está refiriendo a la maqueta. Y estas son de 1,000,000. Generalmente algo así te dicen. Y oye, y no tiene algo a las de 750 las vamos a construir y serán como esta, y las sacan de otro lado, pero todavía no están. Pero si quiere puede ir apartando. Ya ves cómo son los vendedores, ¿no? Puede ir apartando desde ahora. No lo tienen, pero pues tú vele comprando, tú ve dando los 10,000, 15,000 pesos para apartarla, ¿no? Porque en cuanto salgan van a volar todas, ¿sí? Entonces, obviamente, pues tú te sientes presionado a comprar, pero no estás comprando esa, realmente estás comprando una, y eso te da una idea de lo que vas a encontrar cuando llegues al lugar donde las construyeron, ¿sí? El Antiguo Testamento es la maqueta de lo que la iglesia llegará a ser una vez que tú y yo estemos viviendo en el reino de Dios. Ahora, pastor, pero eso ¿dónde dice? Mira, primera carta de los Corintios, 10 verso 11. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Está hablando de Israel. Dice que todo lo que les aconteció sucedió como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Ahora, este contexto, entonces, el contexto de este versículo está hablando de cómo Israel pasó por el proceso de salir de Egipto, cruzar por el desierto para entrar a la tierra prometida, y cómo ellos desaprovecharon la oportunidad y no recibieron el cumplimiento de las promesas de Dios. Y esto no pudo, o esto sucedió por no creer o por desobedecer a Dios. Ahora, si tú y yo ponemos atención, hermano, hay cosas que son similares a nuestra vida, y hoy te vas a entender en qué etapa de desarrollo te encuentras para saber si ya puedes entrar y disfrutar de lo que hay en el reino de Dios, o si hay algunas cosas que tú todavía debes poner en práctica, debes aprovechar para poder disfrutar de todos los beneficios del reino que ya están disponibles para ti ahora. Hace algunas semanas hablamos de la vida eterna, ¿te acuerdas? Y dijimos, la vida eterna comenzó cuando aceptaste a Cristo. La vida eterna no comienza cuando te mueres físicamente. La vida eterna comenzó en el momento que le dijiste a Jesús que Él era el Señor de tu vida, lo dejaste entrar, naciste de nuevo y te convertiste a lo que Cristo enseña en la palabra. Amén. Esa es la vida eterna. Él dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Así que en el momento en que tú lo conociste, en ese momento comenzaste a vivir la vida eterna. En ese momento, hermano, tú podrías disfrutar de los beneficios que ya hay en el reino. Obviamente hubieron algunas cosas que no te permitieron
o no te han permitido disfrutar de la salud que hoy ocupas, del dinero que hoy necesitas o la provisión que hoy necesitas. En la Biblia nunca Dios promete dar dinero. En la Biblia Dios promete suplir tus necesidades. Amén. Así que el hecho de que no veas dinero no quiere decir que Dios no suplirá. Algunos de ustedes se preocupan cuando ven que faltan tantos días para la quincena y buscan entre sus bolsillos y ven que no hay dinero y se preguntan, ¿cómo entonces le haremos para salir estos días antes de que nos vuelvan a pagar? Pero Dios no se comprometió a darte dinero. Dios se comprometió a suplir todas tus necesidades. Alguna vez te lo conté cuando estuvimos en el otro local, o pagábamos la renta o recibíamos mi familia y yo nuestro salario, y obviamente siempre optamos por pagar la renta. Nunca le quedamos mal a nuestro anterior arrendador, y llegamos a quedarnos 2 semanas seguidas en una ocasión, y en otras ocasiones semanas completas sin recibir un pago. Pero gracias a Dios nunca nos faltó nada. Incluso, créemelo, fueron a veces los días de mayor provisión, porque de repente llegaba algún hermano, incluso de otras congregaciones, y decían, mira hermano, yo estaba de compras y de repente Dios puso en mi corazón traerles esto, si quiere hasta le ayudo a meterlo al refrigerador. Y nosotros, hermano, déjenlo en la mesa, nosotros lo metemos, de la pena de que cuando abriera el refrigerador viera que estaba lleno. Y era porque Dios se comprometió a eso, a proveer, a suplir tus necesidades. Ahora, mira, voy a ejemplificar algunas cosas del Antiguo Testamento, pero antes quiero que veamos 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 11. Vamos a ir entendiendo a lo que me refiero. No es tan sencillo lo que quiero explicarte, pero yo sé que al final el Espíritu Santo nos ayudará y te hará entender a ti y me hará a mí, me dará la manera de poderte explicar lo que estoy tratando de comunicarte de parte de Él. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Mira. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos serán dadas por su divino poder, así dice, ¿verdad? Que en un día Dios nos dará las cosas. Así dice. Ya dice que ya te las dio. Nos han sido dadas, ya no las dieron. Ya, fíjate, como todas las cosas que pertenecen a la vida, comer, vestir, y a la piedad, compartir, dar, ofrendar, diezmar, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad están disponibles para ti en la medida en que tienes conocimiento de Cristo, en la medida en que tú conoces más acerca de Él, ¿sí? Oseas dijo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No me conocían realmente, y a veces por no conocerle es por eso que muchos mueren enfermos, es por eso que muchos terminan desprovistos, que terminan en escasez, en pobreza, porque a fin de cuentas no le conocemos. Conocemos la religión de los cristianos, pero no conocemos al Dios de los cristianos. Y es eso, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Verso 4, por favor. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, todas las promesas que Dios te ha dado es para que puedas participar de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, habiendo huido de la escasez, de la enfermedad, de la tristeza, de todo lo que hay ahí en el mundo. Verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Ya tienes fe, ya crees que Jesús murió en la cruz llevando tus enfermedades, tus dolores, tus pecados, ya lo crees, tienes fe. Crees que Jesús se hizo pobre para que tú fueses enriquecido. Crees que Él fue castigado para que tú pudieras vivir en paz, dice Isaías 53, 4 y 5. Pero a esa fe que tienes que añadirle virtud. Es decir, tu vida tiene que reflejar lo que has creído. Si tu vida no refleja lo que has creído, entonces, hermano, no puedes disfrutar todavía de las cosas del reino. Ahorita te lo voy a ir explicando mejor. A la virtud tienes que añadirle, ¿qué más? Conocimiento. Tienes que conocer el corazón y el carácter de Jesús también. Tienes que entender que es un juez, que sí, que es un Dios misericordioso, pero que también es un juez justo.
No puedes conocerlo solo como una cosa o solo como uno o como otro. Si crees que es un juez justo, entonces pensarás que Dios es simplemente una persona que viene a castigarte cada vez que te equivocas, cada vez que cometes un pecado, cada vez que manifiestas un mal hábito. Pero también si crees que solamente Dios es misericordioso, entonces dirás, pues qué importa, total, mañana pido perdón y me arrepiento y se acabó el problema. Entonces tienes que entender y conocer a Dios en todo su ser. Es justo al mismo tiempo que es misericordioso. Conocimiento. Verso 6, por favor. Al conocimiento tienes que añadirle dominio propio, porque una vez que conoces a Jesús, viene el diablo y cuando se da cuenta que ya no puede robarte ciertas bendiciones, al menos no por ignorancia, ahora se pone enfrente. Primero trata de empujarte, ahora se pone enfrente para ponerte el pie cuando ve que no te puede detener de esa forma y te empieza a decir, oye, ¿tú cómo conoces de Dios? De verdad, qué inteligente eres. Uy, ¿cuántos quisieran saber lo que tú sabes? Y por eso es que requieres dominio propio. Al dominio propio, ¿qué? Paciencia. Paciencia. Porque el hecho de que tú hayas conocido a Dios, el hecho de que tú entiendas muchas cosas, no quiere decir que los demás crecen al mismo nivel que tú, ni se han desarrollado de la misma forma que tú. Entonces tienes que tener paciencia con ellos. Amén. A la paciencia, piedad. A la piedad, estamos hablando de tener compasión por los demás. Verso 7, por favor. A la piedad, afecto fraternal. ¿Sí? Tienes que sentir amor por todos. Mira, hay ocasiones en que tengo que escuchar a alguien diciéndome algo de alguien que lo hirió. Y aunque me comenta algo de alguien que lo hirió, entiendo también que él me está dando su perspectiva de la situación. Tengo que a veces escuchar a la otra persona también y entender que la otra persona cree tener alguna razón para comportarse como se comportó. Y tengo que tener afecto fraternal por uno y por otro. Amén. No puedo agarrar y destrozar al que yo creo que dañó al hermano. Lo único que tengo que hacer, cuando alguien viene y me dice, pastor, es que fulano me hizo, me volvió, y mire, todavía me dijo, lo que le digo, hermano, tienes que perdonarlo. Y pastor, ¿y lo que él me hizo? Bueno, lo que él hizo es problema de él y Dios. Tú traes hoy un problema y tú eres el que estás frente a mí, y tú delante de Dios lo que tú tienes que hacer es perdonarlo. Aunque yo traiga al otro hermano y le ponga una trapeada, de nada te va a servir a ti porque tú ya traes rencor en tu corazón. Y tú eres el que estás frente a mí, así que tú tienes que perdonar y tienes que bendecir. Y lo que me hizo, ¿qué importa lo que te hizo? Ahora perdona. ¿Sí? Lo más importante que tienes que entender es que tu relación con Dios está rota por ese rencor que traes. Y está bien, pastor, está bien, lo perdono, pero también lo va a mandar llamar a él. Eso ya es algo que tú no debes de ver. Deja que yo me encargue, o deja que el Señor se encargue. Si el hermano le interesara, él viniera. ¿Sí? Lo importante es que tu corazón quede limpio. Eso es lo importante. Dale gracias a Dios que el que va a salir limpio de aquí eres tú. ¿Qué importa si el otro se mantiene? Bueno, obviamente no estoy diciendo que no nos importe, pero de alguna manera tú debes de ver ahora, en este momento, porque tu corazón se mantenga limpio. Amén. Bueno, y al afecto fraternal hay que añadirle ¿qué? Amor. El amor cubre multitud de pecados, multitud de faltas. Ahora, verso 8, por favor. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿y qué más? Y abundan, no te dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que si tú conoces al Señor como sanador, ¿cuál será el fruto? Sanidad. Si tú conoces al Señor como proveedor, ¿cuál será el fruto? Provisión. Pero para esto necesitas añadir a tu fe virtud, a tu virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y si eso está en ti y abunda, hermano, no te dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto a lo que conoces de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué va a pasar? No caeréis jamás. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Alguna vez has pensado en ti como un hombre de Dios que nunca va a caer, el que nunca va a pecar, el que nunca se va a equivocar? ¿Alguna vez has pensado así de ti?
De hecho, si yo te predico acerca de que la voluntad de Dios es que nunca caigas, tú dirías, pastor, yo estoy de acuerdo, pero es imposible. ¿Cómo un hombre con la debilidad carnal que sufrimos podría permanecer sin caer jamás? Pero eso es lo que nos dice Pedro, que si tú mantienes estas cosas en tu vida, no caerás jamás. ¿A alguien le interesa algo así? Alguien diría, caramba, pues por favor, sígale, ¿no? Me interesa. A mí me gustaría vivir, imagínate, toda una vida de paz, de perdón. Que te robaron, que Dios los bendiga, en el nombre del rato el Señor me da más. ¿Cuál es el problema? De verdad. Mi esposo me estaba platicando, bueno, a veces me predica también, me sermonea que usted no sabe, pero me estaba platicando acerca de unos testimonios que está oyendo. Y me decía de un hombre que Dios, de hecho era un pastor, si no mal recuerdo, que Dios lo llevó al infierno. A ella le encantan ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y me contaba de cómo en medio de todo el sufrimiento, de todo el dolor, porque estuvo 5 horas ahí, él pensó, solo Dios me puede sacar de aquí, y clamó a Dios. Y dice, del cielo, volteé hacia arriba, y dice, el cielo se puso azul, y de repente se abrió y una mano entró por mí y me sacó. Y de repente, dice, ya estando afuera, dice, ¿sabes para mí que es un problema? Alguien viene y me dice, tenemos este problema. Yo le digo, no, ese no es ningún problema. ¿Qué importa si mañana no tengo? ¿Qué importa si mañana carezco? Lo que importa es que yo salí del infierno. Eso es lo único que me importa. Ningún problema es un problema para mí. Entonces, no necesitas tener este tipo de experiencias. Hoy en día mi Señor te invita a vivir de esa manera. ¿Qué importa si lo que tienes se pierde? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Sí? No importa. Conocí a una persona, hermano, que tratando él de cuidar la herencia de su familia, decidió hacer algunas cosas para que los hermanos no le ganaran la herencia, y se murió primero que los que iban a heredar. O sea, ¿de qué sirvió? De nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo más importante? Tu vida y la oportunidad que tienes de hoy arrepentirte y conocer al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Amén. Eso es lo más importante. La semana pasada te hablé acerca de que lo que más necesita un enfermo no es sanidad, es que Jesús. Lo que más necesita una persona con escasez no es provisión, es que Jesús. Lo que más necesita una persona en problemas no es la solución de esos problemas, sino Jesús. Eso es lo que más necesitas. Ahora, hoy te estoy compartiendo acerca de sí suplir este tipo de necesidades, porque ya te dejé claro que lo más importante en tu vida es Jesucristo. Amén. Ahora, verso 11, por favor. Porque de esta manera, fíjate bien, es decir, si tienes todo eso, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿cuándo será esto? ¿Cuando te mueras? Ahora. Oye, si tú tienes fe, virtud, conocimiento, dominio propio, piedad, afecto fraternal, amor, si se me escapó algo por ahí, discúlpeme. Si tú tienes esto, entonces dice, el reino eterno, el reino de Dios, el reino de los cielos, ¿sí? te otorgará una amplia y generosa entrada. Es decir, se van a abrir los dos portones. Si tú has venido cuando tenemos semana de ayuno y oración, y que estamos de 7 a 7 orando, y que estamos en ayuno aquí, obviamente no todos juntos, hubiera sido grandioso, será grandioso el día que esto suceda, pero generalmente por nuestras actividades estamos siempre algunos de nosotros nada más, y nos vamos rolando a lo largo de las horas, pero generalmente solo abrimos la puerta más pequeña. Pero haz de cuenta que cuando vienes al Señor, la puerta es de ese tamaño, pero cuando tienes todas esas cosas en ti, entonces se abren los dos portones, amplia y generosa entrada. Ahora, ya que te acabé de darte la introducción, déjame entrar al tema. Entonces, ¿dónde comienza todo, hermano? Por lo tanto, añadida a vuestra ¿qué? Fe. Entonces, ¿dónde comienza todo? En la fe. ¿Dónde comenzó el reino de Salomón? En la fe de un hombre llamado Abraham. Déjame, te voy a llevar desde Abraham hasta Salomón.
Porque es ahí, ese es el proceso que tú y yo tendremos para poder entrar al reino de Dios, o para poder disfrutar de lo que el reino de Dios nos ofrece a aquellos que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Mira, primero, Dios quería producir un pueblo y usó a Abraham. Bueno, eso de usar se oye medio feo, pero estoy hablando en un buen sentido, ¿sí? Dios hizo uso de un siervo muy fiel llamado Abraham, que tuvo fe. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, que era el hijo de la promesa, el cual a su vez tuvo dos hijos, uno llamado Jacob, el otro llamado Esaú, pero fue a través de Jacob que Dios pudo continuar con la promesa. Jacob tuvo 12 hijos, estos 12 hijos a través de José tuvieron que ir a Egipto, tú lo recuerdas muy bien, ¿sí? Allí en Egipto, mientras vivió José, vivieron ellos muy bien, pero estuvieron cautivos 400 años, 430 años para ser más exactos, porque se levantaron otros reyes que no conocían a José y esclavizaron al pueblo de Israel. Ahora eran esclavos en Egipto. Allí en Egipto, hermano, hubo necesidad de sacarlos a través de 10 plagas, tú lo recuerdas también muy bien. Y Dios los sacó con mano poderosa. Antes de esto, hermano, la 10ª plaga, tú también lo recuerdas, fue la muerte de los primogénitos. Pero Dios le ordenó al pueblo de Israel que sacrificaran un cordero y que con la sangre se pintaran los dinteles y los postes de la puerta, de tal manera que el espíritu de muerte no pudo entrar a las casas de los israelitas, pero sí pudo entrar a la casa de los egipcios. Mató a todos los primogénitos egipcios y salieron de ahí, tú también lo recuerdas muy bien. Pero no nada más salieron. La Biblia nos dice en el Salmo 105, verso 37 lo siguiente, por favor: los sacó con plata y oro, ¿te fijas? Y no hubo en sus tribus enfermo. Esto también es importante, dado que los hijos de los egipcios, los primogénitos, habían enfermado y muerto. Sin embargo, en los hijos del pueblo de Israel, ninguno estuvo ni siquiera enfermo. Así que, una vez fuera de Egipto, tú lo recuerdas también, no estuvieron completamente libres. Faraón los persiguió y los alcanzó justamente en el Mar Rojo, donde Dios a través de Moisés lo abrió. El pueblo de Israel pasó por en medio, agua a un lado, agua al otro lado, nube encima, lo cual nos habla de una cobertura total de agua del pueblo de Israel. Cruzaron el Mar Rojo y tuvieron, para ser completamente libres, Dios tuvo que matar al pueblo de Israel, al ejército egipcio junto con Faraón en el Mar Rojo. Y nunca más ellos volvieron a saber del ejército egipcio ni de Faraón. Pero una vez del otro lado del mar, Dios los lleva al monte Sinaí, donde les dio mandamientos y leyes. Eran un pueblo, hermano, acostumbrado a la esclavitud. No sabían vivir en libertad. Es el clásico adolescente, a fin de cuentas, que le tienes que poner reglas. Que cuando va a trabajar, él pregunta a qué horas voy a entrar y a qué horas voy a salir. Porque así es, él está acostumbrado a que le pongan reglas. No le gustan, pero no puede vivir de otra forma. No es responsable. Si fuera responsable le dirían: mira, este es el trabajo que tienes que realizar, tú sabrás a qué horas entras y sabrás a qué horas sales. Pero no es tan maduro, así que le tienen que poner horarios. De la misma manera, hermano, el pueblo de Israel tuvieron que tener leyes, porque como habían estado acostumbrados a la esclavitud, no sabían vivir en libertad. No podían heredar. ¿Cuántos saben que los niños no heredan hasta que cumplen la mayoría de edad? Entonces ya pueden ser herederos. De la misma manera, el pueblo de Israel no podía heredar sin ley. Y sin embargo, Dios les dio todo lo necesario. ¿Te acuerdas? Caía maná del cielo, sacaban agua de la roca, de repente había codornices, venían lombrices a morderlos, algunos murieron, obviamente por su desobediencia, pero también Dios los sanó. Todo lo obtenían gratis, como tus hijos en la casa, ¿sí? Mi hijo nada más de repente agarra y abre el refrigerador y dice: ya no hay jugo. ¿Por qué no han comprado jugo? Y él nada más sabe que lo que tiene que hacer es pedir, porque a fin de cuentas es hijo. No agarramos y le decimos: bueno, pues es que no has cooperado para comprar, ¿sí? No le hemos dicho algo así. Entonces él llega, se asoma y no hay, y dice: ya no hay, ya se acabó. Agarra el cereal y dice: ya se acabó el cereal, ¿cuándo van a comprar más?
Él nada más sabe acerca de que se le provee, él no sabe acerca de responsabilidad. Y muchos cristianos también vivimos de la misma manera, pero ahorita te estoy hablando todavía del pueblo de Israel. Así que ellos eran niños, Dios les daba de comer, Dios les daba de beber, Dios les traía carne, Dios los sanaba, Dios se encargaba de ellos en todo sentido. El cuarto paso, hermano, fue introducirlo en la tierra prometida mediante conquista. Habían llegado ya a la edad adulta, la edad de guerra, de pagar el precio. También llegaron a la edad de sembrar y de cosechar. Pasaron 40 años en el desierto porque eran inmaduros y no pudieron conquistar. Es el clásico hijo que no quiere reglas, el clásico hijo que de todo se queja, ¿sí? Todo tú se lo das en la casa y él se queja de todo. Pero el día que le toca a él vivir solo, entonces ve que no puede y se regresa. Recuerdo todavía el día que tuvimos que salir a estudiar la universidad. No había manera de estudiar la universidad aquí en Lázaro y tuvimos que ir a Morelia. Y varios compañeros se fueron con nosotros y varios se regresaron, no pudieron. Eran inmaduros, no podían administrarse solos. Estaban acostumbrados a que todo se los hacía mamá, a que les lavaba mamá, a que la comida se las hacía mamá. Y cuando se vieron solos no pudieron y se tuvieron que regresar. El pueblo de Israel fue así. Llegaron a la conquista, vieron gigantes y dijeron no podemos. Dile a tu hijo, si ya se está acercando a la edad adulta, dile, mira, en cuanto cumplas 18 años, porque ellos se ponen muy contentos cuando van a cumplir 18 años. Uy, ya voy a ser mayor de edad. Ya no me vas a poner reglas, dile, no hay problema, no hay problema. Pero entonces te tendrás que comportar como un mayor de edad. Ahora tendrás que ver por el pago de tu luz, el pago de tu teléfono, el pago de tu agua, el pago de tu jabón, de tu champú. Tú tendrás que hacerte responsable. ¿Quieres libertad de adulto? Tendrás entonces que ser responsable como un adulto. Y dile, y a mí también me da gusto, porque ya van 18 años que no hallo la puerta, ¿sí? Así que yo también estoy bien contento, gloria a Dios. Y vas a ver que la sonrisa se les va a borrar. Y van a decir mejor que no llegue. Ahora, ya habían pasado 40 años después de que intentaron y no pudieron, y una nueva generación se levantó. Ahora eran capitaneados por Josué, no por Moisés. ¿Recuerdas? ¿Sabes tú que Josué en griego, el nombre de Josué en griego es Jesús? Algunos de ustedes tal vez no lo sabían, pero Jesús es exactamente el mismo nombre hebreo Josué. En hebreo es Joshua y en griego es Yeshua, ¿sí? Pero es el mismo. Así que estos ahora eran capitaneados por Josué. Qué coincidencia, ¿verdad? Usted y yo somos capitaneados ¿por quién? Por Jesús, por otro Josué, pero con un nombre en otro idioma, el mismo nombre en otro idioma. Ahora, ya estaban como señores en la tierra prometida, tú sabes, conquistaron la tierra prometida, pero tuvieron que aprender la disciplina de la abundancia, es decir, a obedecer a Dios en la bendición. Una cosa es aprender la disciplina del desierto y otra muy diferente, la disciplina de la tierra prometida. La disciplina del desierto es trato de niño que necesita madurar y solo recibe lo necesario. Sí, que ellos decían, qué padre, Dios nos da todo, ¿no? Pero acuérdate, solo les daba para vivir al día. El maná de ese día no alcanzaba para el día siguiente. Si guardaban maná, se echaba a perder. Al día siguiente tendrían que salir otra vez a recolectar maná. Así que solamente el que quiere vivir como niño solo recibe la comida del día. Tus hijos, ¿qué reciben? La comida del día. Nada más. Mañana tendrán que hacer, ellos no pueden ver más allá de eso. Ellos no pueden proveer o ver por la casa más allá del día de hoy. Ellos te pueden decir en un momento, yo tengo para dispararte los tacos hoy, pero ¿y mañana? No, pues ya mañana ya no tengo, ¿sí? Entonces un niño siempre vive al día. Esto también es importante. La disciplina de la tierra prometida, hermano, es adquirir responsabilidad en la abundancia, en la autoridad. El tiempo de los jueces les enseñó a someterse a Dios por gusto y no por obligación. Ahora, después del tiempo de los jueces vino la época de los reyes. En los reyes, hermano, fue donde ellos aprendieron a sujetarse y a entender cómo funciona el reino. Pasaron por Saúl y cambiaron su corazón a un corazón de adoración y de amor a Dios a través de David. Pero la plenitud vino con Salomón. Fueron 40 años con cada rey, que representan tiempo de prueba, de aprender a vivir según los principios del reino.
Ahora, todo esto que te acabo de platicar tiene una aplicación para ti y para mí hoy también. También es nuestra historia. Pablo dice lo siguiente en Efesios 2, capítulo 1 al 3. Que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Verso 2. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En pocas palabras, tú y yo también estuvimos bajo el látigo egipcio. Tú y yo también andábamos construyendo pirámides, es decir, trabajando para cosas sin sentido, trabajando para tratar de acumular, trabajando para tratar de sobresalir. Y no es que esto sea malo en sí, pero a fin de cuentas, si esto lo llevamos al plan eterno, no tiene sentido. Si lo que estás haciendo es solamente para quedarse en este mundo, hermano, entonces no estás haciendo nada. No estás haciendo nada relevante. Ahora, éramos hombres y mujeres sin Dios. No importa qué tan bueno eras, estabas esclavizado al sistema de vida del mundo. Si al mundo le iba bien, a tu negocio le iba bien. Si las cosas en el mundo en cuanto a la salud estaban bien, si no había epidemias, entonces tú podrías estar seguro de que estarías sano. Y ni tanto. Si en el mundo había angustia, entonces tú tendrías angustia. Por ejemplo, ahora que hay violencia, el mundo tiene miedo, no les gusta salir. Van a lugares donde se sienten seguros nada más. ¿Cuántos de ustedes viajan de noche? Todo el día. No levante su mano, pero algunos lo hacen, pero algunos no lo hacen por miedo. Hermano, estás viviendo de la manera que vive el mundo, estás viviendo una vida de desierto. Ninguna arma contra ti prospera. O es verdad o es mentira este versículo, tienes que decidirlo. Caerán 1000 a tu izquierda, 10,000 a tu derecha, pero a ti no te tocarán. O es mentira o es verdad ese versículo. Y si es mentira, entonces, aunque eres parte del reino, estás viviendo fuera del reino. En el reino de Dios hay protección, hay seguridad. Pero no estás echando mano de él porque crees que los versículos solamente son frases bonitas, que se le aplican tal vez a otras personas, pero a ti no. Jesús llevó tus enfermedades, ¿sí o no? Si él no llevó tus enfermedades, entonces tampoco llevó tus pecados. Y si no llevó tus pecados, estás en problemas. Y si llevó tus pecados, entonces también llevó tus enfermedades. Y si él llevó tus enfermedades, ¿para qué las llevas tú? Pero pastores, ¿y cómo funciona? Bueno, hemos hablado mucho acerca de sanidad, seguiremos hablando, pero no puedo dedicar toda una prédica a tanta bendición, tengo que ir por partes. Ahora, sea como sea, vienes del mundo y vengo del mundo. Tal vez eras un buen hombre a fin de cuentas, pero a fin de todo, hermano, tu vida reflejaba que no conocías a Dios, vivías en angustia, vivías preocupado por lo que el mañana te traería. Algunos todavía viven así, no saben lo que les depara el futuro y viven preocupados y dicen, ¿qué pasará conmigo? No tengo seguro social, cuando sea anciano, ¿qué será de mí? Hermano, eres un hijo de Dios, Dios se encargará de ti, amén. No hay problema, tendré una buena vejez. En todos mis años mis muy pocos años de vida, hermano, quiero decirte, nunca he tenido seguro social, nunca. Así y cuando se retire, pastor, pues no sé. El Señor se encargará, dependo de Él, amén. Ahora, tu espalda, hermano, también tiene cicatrices del látigo egipcio. Si no, mira tu corazón, hay heridas ahí, hay cicatrices. Egipto te maltrató, el mundo no te pagó bien. Tuviste que ser redimido mediante la sangre y el bautismo de Jesús, ¿te acuerdas? Tú también sacrificaste un cordero. Tú también tuviste que tomar la sangre de Jesús o la sangre de ese cordero y ser cubierto con él. No solamente, hermano, fue la Pascua, también pasaste por el mar a través del bautismo. La Biblia dice que tú y yo fuimos bautizados juntamente con ellos en el agua que representa el mar y en la nube, en la presencia de Dios. No hubo ningún israelita, hermano, que pudiera omitir la sangre y el agua. Y no hay ninguna sola persona que pueda experimentar el reino de Dios habiendo omitido la conversión a Cristo y el bautismo en agua. Esto es muy importante, tendremos bautizos el 6 de mayo. Si no te has bautizado, tú no puedes disponer del reino. No puedes entrar porque no eres obediente. Hay una regla, hay una ley que te dice
que si has conocido al Señor como tu Salvador, entonces tendrás que ser bautizado. Y hermano, si eres salvo, y cuando te vayas a la presencia de Dios, sí irás a su presencia. Pero el bautismo es lo que te abre la entrada a disfrutar de los beneficios del reino. Es uno de los pasos, no nada más es el único. Ahora, fíjate, Juan 3:5, por favor. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otra vez, está hablando del reino que está establecido en la tierra, una colonia del cielo para todos aquellos que creemos en Jesús y que podemos echar mano de la vida que ya se vive en el cielo. ¿Recuerdas lo que Pablo le dijo a Timoteo? Sí, pelea la buena batalla la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. ¿Cómo se echa mano de la vida eterna? Bueno, a través de vivir una vida correcta con Dios y del conocimiento, lo que te dije hace rato: virtud, conocimiento, dominio propio, etc. Todo esto es necesario para poder disponer del reino. Así que no puedes evadirlo. Egipto fue tu vida, pero Dios te liberó de ahí. Después tú y yo fuimos bautizados en el nombre de Jesús, pasamos por el mar, morimos al mundo. Nunca más volveremos a ver al ejército de Faraón ni temeremos su látigo. Volvimos a empezar, somos nuevas criaturas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si tú volteas atrás en tu vida, hermano, vas a ver cómo Faraón se hunde junto con su ejército. Eres libre, así que puedes danzar como María, puedes profetizar acerca de tu liberación, así que puedes tomar el pandero y alegrarte. Ahora, después de ahí, hermano, viene una etapa infantil, la etapa en que Dios te da tu maná también, todo lo que necesitas. Una vez que naces de nuevo, comienzas a recibir los beneficios de la vida eterna, los beneficios de tu salvación. Ya eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, pero esto es solo en cuanto a tu justificación. Todavía eres inmaduro y todavía arrastras cosas del pasado en tu propia mente. Estás como en el desierto. Dios te da todo gratuitamente. Tú nada más le dices a Dios: Señor, te pido en el nombre de Jesús, y Dios te responde. Y como Dios te responde, dices: seguramente de ser más santo que mis hermanos, porque Dios me responde a mí más rápidamente que a ellos. Y hay una diferencia, es que tú eres niño. A los niños se les dan las cosas en las manos. Tengo un niño de 3 años, cuando pide agua, no lo mando a sacarla del refrigerador como cuando me lo pide mi hijo de 13 años. Él todavía es un niño. El mayor ya le voy diciendo: ya estás grandecito, párate y tómala tú. Así que Dios tiene pan fresco del cielo, agua, ropa, porque tú también recuerdas, en el Antiguo Testamento no había boutiques. ¿Cuántos también se dieron cuenta de eso en el desierto? La misma ropita con la que salieron de Egipto es la misma ropa que tuvieron 40 años después. La ropa les creció en el cuerpo, ¿sí? ¿Cuántos quisieran tener de esa ropa? No. Y tienen razón, eso es para los niños que viven en el desierto. Para la gente adulta, los adultos en Cristo, Dios dice: no te preocupes por lo que has de comer o lo que has de vestir, busca primero el reino y todo lo demás vendrá por añadidura. Los niños se acostumbran y dicen: qué bendición, no tenemos que comprar zapatos, porque aún los guarachitos les iban creciendo. Y muchos les gusta esa etapa y se quedan en esa etapa, siendo niños toda la vida. Que caiga maná del cielo, es decir, viven al día, beben el agua del día, y traen la ropa de hace 40 años que salieron de Egipto, y se conforman con esa vida, porque a fin de cuentas tienen todo lo necesario para vivir, son salvos y con eso les basta. Mira, déjame mostrarte, creo que es primer libro de los Corintios, capítulo 3, verso 1. De manera, hermanos, que yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les dice a los corintios: ustedes son niños. ¿Y cómo se dio cuenta Pablo que eran niños? Fíjate, verso 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. No les pude dar un bistec, les tuve que dar biberón, porque ustedes son muy pequeños espiritualmente. Verso 3. Porque aún sois carnales. Aquí es donde te das cuenta, si tú eres un niño espiritual, ya saliste de Egipto, qué bueno. Ya pasaste el bautismo, qué bueno. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones,
no sois carnales si andáis como hombres, ahí es donde se da cuenta que todavía eres un niño espiritual. Los niños no heredan. Los niños no pueden heredar el reino, porque no están en edad de recibir el reino todavía. Si eres una persona que constantemente contiende, que constantemente tiene celos, tiene envidia, ¿sí? Nada más basta tantito para discutir y para pelear, no solo con los hermanos de la iglesia, sino con tus vecinos, con la persona que está atendiendo ahí en el mostrador de esa institución del gobierno, y que se está tardando, y tú desde acá, pues a ver a qué horas, y ahí empiezas a gritar. Eres de los que contienden, eres un niño. Y los niños no heredan, ¿sí? Mira, déjame mostrarte, por favor, la siguiente. Gálatas 4:1. También digo, entre tanto que el heredero, si eres el heredero, pero como eres niño, en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Es decir, aunque tú deberías vivir sano, porque Jesús llevó tus enfermedades, aunque tú deberías de vivir próspero, es decir, nunca te debería de faltar, ni nunca deberías de estar preocupado por qué es lo que necesitas para vivir, aunque tú deberías de estar siempre en paz, siempre en alegría, aunque eso es lo que tú deberías, porque eres el heredero, por ser niño no puedes disponer de ello, y vives igual que el mundo. Ellos se enferman y tú también. Ellos tienen escasez y tú también. A ellos les va mal y a ti también. Ellos se preocupan y tú más. Entonces, como eres niño, aunque no es la voluntad de Dios que tú pases por eso, ni por enfermedad, ni por escasez, no puedes heredar el reino, porque eres un niño, porque todavía peleas cosas, porque todavía discutes si la silla es la donde tú te sientas siempre. Y hoy un hermano se sentó y yo le dije, oye hermano, esa es la silla donde yo siempre me siento. Gracias a Dios, nunca he sabido de un problema así, pero sí he sabido de otros lugares donde sí es el problema. Y a veces es un problema de los líderes. Es que esa es la silla de nosotros. Todos los líderes nos sentamos ahí. Y hermano, usted no se puede sentar en esa silla, hermano. Esas son niñerías, son niñadas, ¿sí? Entonces, Dios dice que eres el heredero, pero por ser niño, no habrá diferencia entre tú y el esclavo. En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Sí, pastor, pero entonces ¿por qué Dios el otro día yo oré y me respondió? Sí, yo sé que te dio maná, sí, yo sé que te dio agua de la roca, porque ese es el compromiso de Dios. Yo sé que la playera te va creciendo ahí, donde tú, conforme tú vas alargándote, tus guarachitos crecen juntamente con tu pie. Qué bueno, hermano, gloria a Dios, es parte de la bendición, pero no es la etapa donde te debes de quedar. Dios espera que madures, ¿sí? Ves que alguien te hace un gesto y piensas que lo hicieron por ti. Ves que agarraste un pan y otro hermano por ahí se quedó, uy, pues ya no hay. Uy, se enojó porque yo lo agarré. Hermano, esas son niñerías. ¿Estás de acuerdo? Yo solo soy el cartero, así que reclámele al que le envía la carta. Así que se parece a los que todavía no son creyentes en algunos aspectos, todavía parecen esclavos. Cuando Israel era niño, Dios les dio la ley como una especie de niñera o de cuidador hasta que aprendieran a obedecer como herederos y no como esclavos, es decir, por placer y no por obligación. Mira, Gálatas 3:24, por favor. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Un ayo, hermano, era un esclavo, era el nano o la nana, pero en masculino, ¿sí? De los niños. Era el que se encargaba de agarrar al niño de la mano, el niño del amo, y llevarlo a la escuela y esperarlo ahí y regresar con él y entregárselo a su padre. Ese era un ayo. Mira, en la Nueva Versión Internacional dice así: así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Es decir, si no hubiera ley, no sabrías qué tan pecador eres. La ley te dijo, cuando la ley dijo no codiciarás, y te diste cuenta que codiciabas, entonces te diste cuenta que necesitabas ser justificado de ese pecado. Y la ley lo que hizo fue decirte: eres un niño malo y necesitas ir al único que te puede justificar, que es Cristo. Amén. Así que la ley, hermano, viene a nosotros para enseñarnos a entrar a la edad adulta. ¿Qué es lo que haces con tu hijo? Le pones reglas, le dices: esta es la hora de entrada, aquí se come a tales horas,
Si no llegas a tales horas habrá problemas. Puedes ver televisión de tal a tal hora. ¿Qué estás haciendo? Imponiéndole una ley. Pero cuando sea adulto, ya no estarás tú ahí. ¿Qué es lo que esperas que él haga? Que también aplique esas reglas en su vida. Te lo platiqué creo que el domingo. Mi papá no me dejaba llegar después de las 8 de la noche a la casa. No me lo permitía. Y si llegaba a 8:05, una vez llegué 8:10, recuerdo. No, hombre, hubiera deseado mejor una paliza, porque me surtió con sus palabras como no tienes idea. Así que me fui a estudiar a Morelia, y estando allá, ya sin mi papá, ya sin mi mamá, viviendo solo como todo joven lo desea, eran las 8:30 de la noche, yo andaba en la calle y ya no estaba a gusto. Me empezaba a temblarme todo. Sí, ya me tengo, pero nadie se va a dar cuenta. Y me decían, quédate otro rato, como a las 2 de la mañana nos vamos a ir. Y yo decía, sí, me voy a quedar. Pero de repente veía el reloj, 8:45. Todavía bailaba, me acuerdo, en ese tiempo. 8:50, 9:05. Decía, ¿saben qué? Ahorita regreso. Corría y me iba a la casa. Entraba, me acostaba en la cama y estaba tun, 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 y decía, ¿pero de quién me escondo? O sea, si nadie sabe. Pero esa ley me llevó a obedecer una ley interna. La ley tiene como objetivo llevarte después a obedecer por amor. Eso me hizo responsable. Cuando íbamos a la escuela, yo recuerdo que había compañeros que se quedaban dormidos en clase y los sacaban o los reprobaban, porque pues ellos sí se fueron hasta las 2 de la mañana. El hecho de ser responsable me ayudó en mi etapa de estudiante. Pero tuve una ley que se llamó mi papá. Y me dijo, no. Y yo recuerdo las vacaciones, yo ya tenía 21 años, 21 años. No, permítame, yo dejé de ver a mi papá a los 19 años. 19 años llegaba a la casa y eran las reglas de siempre. No porque yo ya vivía solo, me daban otra regla, no. Ahí llegaba a la misma hora. Y yo ya sabía que había que cuadrarse y no tenía el valor de enfrentar a mi papá en nada. Me regañaban por haber llegado a las 8:05. Me acuerdo que me decía, bueno, ¿qué te piensas? ¿Crees que ya eres el señor de la casa? ¿Qué das tú para esta casa para llegar a la hora que quieres? ¿No te sostenemos nosotros todavía? Sí. ¿No somos nosotros los que pagamos tus estudios? Sí. Entonces, ¿por qué llegas a esta hora? 8:10, ¿te das cuenta? Y yo, perdón. Y solamente regresaba a Morelia para volver a vivir de la misma manera. Esa ley me llevó a obedecer. Te decía, ahora son las 10 de la noche, por razones de la iglesia, porque no ando en la calle por otra razón. Si no hay nada que hacer en la iglesia, estoy en la casa desde las 7 de la noche, 8 de la noche a más tardar, porque no estoy a gusto. Esa ley impuesta me hizo responsable. La ley de Moisés trató de hacer responsables a los hijos para que mañana que fueran adultos obedecieran la ley por amor, ya no les fuera difícil. Es lo que haces con tus hijos, ¿sí o no? Les pones reglas, y ya cuando es la etapa adulta, cuando se van, esperas que lo que tú le enseñaste en casa les sirva para la vida adulta. El Señor no es diferente de ti y hizo lo mismo. Así que cuando tú te quejas de la ley, cuando tú te quejas de las reglas, hermano, estás mostrando que eres un niño todavía, eres un adolescente berrinchudo que no le gustan las reglas. ¿Y por qué se tiene que hacer así? Sí, les decimos, hermanos, los niños tienen que salir hasta el final, espérese hasta el final. Oh, hermano, por favor, no tengas un niño corriendo todo les molesta. Sí, como lo sugieres, no tienen hijos pequeños, no nos entienden. Sí, eres una persona que está en contra de la ley. Eres un adolescente berrinchudo sí. Yo sé que de esos no hay en la iglesia, ¿verdad? Porque ya se quedaron serios algunos y están volteando a ver a otros como, caray, lo está diciendo. No, hermano. Sí, solamente, a lo mejor respetas las reglas de la iglesia, pero no te gustan las reglas del trabajo. Eres una persona, es un adolescente que no le gustan las reglas. Hay que llegar y hay que checar. Oye, hay que checar. ¿Y por qué hay que checar? Me cae gordo checar. Pues es la regla. Simplemente hay que sujetarse. Amén. Sí, no, aunque no te guste. Sí, yo llego a tu casa y tú me dices, pastor, pase, siéntese. Y a donde me señalas, yo veo la mano hacia donde se dirige, hacia aquel asiento, y corro para allá y ahí me siento. Sí, y no me paro. Si tú te has fijado, voy a tu casa y me dices ahí, y ahí me siento, porque ahí estoy en tu casa, son tus reglas. Amén. Ahora,
El pueblo de Israel, hermano, no creyó que podía vivir una vida sobrenatural, y por no creerlo, no la experimentaron. Estos niños lloraron por agua, lloraron por pan, lloraron por carne, se quejaron del calor, se quejaron de las serpientes, murmuraron de sus autoridades como Moisés y Aarón, sin contar que también hablaron mal de Dios. Tenían todo lo necesario, pero siempre estuvieron hablando mal. ¿Has oído a tus hijos adolescentes? Es que no me dejan ver la tele hasta las 2 de la mañana. Pues duérmanse, déjenme verla. Oye, espérame, no nada más es la hora, yo pago la luz. ¿Sí? Y además no me dejas dormir, no me duermo a gusto. Y pones las reglas y es el adolescente quejándose. Le lleva cereal de un tipo y no le gusta, quería de otro. O sea, a pesar de que tiene, de todas maneras no le gusta. Así los cristianos inmaduros murmuran, se quejan. Claro indicio de que no están viviendo la vida de reino. ¿Alguna vez has escuchado a alguien que dice: desde que me hice cristiano parece que sufro más que cuando no era cristiano? El clásico creyente israelita que decía: es que en Egipto comíamos ajos y cebollas, y allá vivíamos, y se acuerdan de Egipto. Niños espirituales. El que piensa de esta manera, hermano, se encuentra en una etapa inmadura, su fe no ha crecido. Para sacar a Israel de Egipto bastó con una noche, pero para sacar a Egipto de Israel se necesitaron 40 años. ¿Cuántos se habían dado cuenta de esto? Para que una persona nazca de nuevo, un instante es suficiente. Pero para que esa misma persona sea regenerada y pueda aprender cómo vivir dentro del reino de los cielos, hermano, puede pasarse la mayor parte de su vida. Tengo gente conocida desde hace 6 años que no han madurado nada. Y de repente tiene problemas y le digo: hermano o hermana, si usted no aplica lo que ha aprendido, así se nos va a ir a la presencia de Dios, sin haber disfrutado nada del reino. Porque se siguen preocupando como si no creyeran. Siguen temerosos de la violencia que hay, cuando la Biblia dice que ninguna arma contra ti prospera, pero no lo creen. Siguen viendo lo que hay en su bolsillo. Y pastor, ¿cómo? Ayúdenos a orar porque no tenemos, y no tienen qué, no tenemos dinero. ¿Y qué? Dios va a proveer siempre. Él dijo: busca primero el reino y lo demás vendrá por añadidura. Ahora, lo que necesitas entonces, hermano, para crecer, para convertirte de un adolescente a una persona adulta, es palabra de Dios. Mira, Santiago 1:21, por favor. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Recibid con mansedumbre quiere decir: no te pelees con ella. No, pues es que ahí habla del diezmo, yo no estoy de acuerdo con el diezmo. Dice: recíbela con mansedumbre, no te pelees. Es que a mí no me gusta esa parte que dice que hay que bendecir al que nos maldice. Recíbela con mansedumbre. A mí me encanta la palabra, pastor, pero esa parte de que se sujeten al marido no me agrada nada. Recíbela con mansedumbre, aplícala, llévala, es mejor. En la última reunión de mujeres, que por cierto, el primer sábado de mayo, no sé qué fecha cae, no, va a ser el último sábado de abril. Tienen reunión con las mujeres a las 10 de la mañana otra vez en este lugar. Mi esposa les explicó: sujetarse a tu esposo hace que tengas un espíritu de paz, apacible y afable, dice Pedro. Por eso vives angustiada, toda gritona, toda histérica, porque no te sujetas, porque a fin de cuentas quieres hacer las cosas a tu manera. ¿Quieres un espíritu de paz? ¿Quieres un espíritu afable? Aprende a sujetarte a tu marido. ¿Cuántas hermanas dicen: gloria a Dios, pastor, yo ya lo hice, amén? Pues yo espero que después de esta próxima reunión haya más. Esa palabra puede salvar tu alma. Tu espíritu ya es salvo, pero tu alma todavía no. Esto es importante. Tienes espíritu, alma y cuerpo. Eres salvo. Irás a la presencia de Dios cuando mueras, pero tu alma, que es tu mente, tu voluntad y tus emociones, necesitan cambiar. Tu mente no ha cambiado cuando dices: ¿y por qué me tengo que sujetar? ¿Y por qué tengo que bendecir? ¿Y por qué? Cambia esa mentalidad, cámbiala. Agarra ese pensamiento y dices: mira, la verdad no me agrada esto de sujetarse, pero si la palabra lo dice, por algo Dios lo dice, y le voy a creer a Dios, así que me sujetaré. Y cada vez que tengo un pensamiento de no voy a obedecer, agarraré y diré:
No, no solamente decir sí, mi amor. La Biblia dice que Sara decía, ¿cómo? Sí, Señor. Así le llamaba a Abraham. Abraham le decía, mija, prepárate por ahí unas enchiladas, un chilaquiles, algo picosillo. Y ella decía, sí, Señor. A ver, hermanas, practíquelo para que llegue a su casa. A ver cómo le va a decir al marido a partir de ahora. Amén, gloria a Dios. Practiqué esto en Veracruz y una o dos hermanas, las demás dijeron, pues de todos no. Pero gloria a Dios, yo sabía que nuestra congregación es más obediente, tiene un corazón más dócil a la palabra de Dios, ¿sí? Así que practíquelo. Cuando le así, mi Señor, ¿cómo no? Así dice la Biblia que Sara le decía a Abraham, Señor, y por eso era su espíritu afable y apacible. ¿Cuántas mujeres quieren un espíritu afable y apacible? Hermano, te estoy dando el medicamento, sujétate a tu marido y dile, sí, Señor, ¿sí? 3 de la mañana, oye, párate, tú y muéveme, el ventilador ya me dio frío. Sí, Señor. ¿Cuántos creen que Dios no está hablando? Todos los hombres, amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Así que, hermano, es así, la palabra, lo que dice, tómalo. Es que no, agárralo, es Dios. Si una parte no crees que es de Dios, entonces ninguna parte lo es. Se me hace que esa parte no sé por qué. Bueno, Dios te va a responder, créemelo. A veces yo no entendía un porqué en la Biblia y decía, Señor, yo no entiendo esto, ¿por qué dices que hay que hacerlo así? Pero seguro que esa es la mejor manera. Lo voy a obedecer y Padre, pero a mí me gustaría que me dieras una explicación, ahora o después, pero de todos modos obedeceré desde ahora y Dios te dará la explicación. Ahora, una vez que comienzas a madurar, comienzas a creer en la posibilidad de una nueva y mejor vida. ¿Te gusta tu vida? Honestamente, alguien que me diga, no me gusta mi vida, creo que puede ser mejor vida, creo que puedo vivir en salud completa, en prosperidad completa, en provisión completa, en el nombre de Jesús. Yo creo que puedo, yo creo que eso es lo que me espera. Mientras no anheles una vida así, no la tendrás. Tienes que decir, no me gusta mi vida, no me gusta estarme preocupando por las cosas, estoy harto de preocuparme, estoy harto de vivir de esta manera, viviré de una manera de paz, no me preocuparé por lo que he de comer, no me preocuparé por lo que he de vestir, buscaré primero el reino y lo demás yo sé que vendrá por añadidura. Y créemelo, hermano, así, de esa manera como te lo estoy diciendo, así es. Los israelitas regresaron después de 40 años a las puertas de Canaán, dispuestos a conquistar la tierra y a fundar un reino. Así el creyente también madura, hermano, y se dispone a conquistar las promesas de Dios. Desde tiempos de Juan el Bautista hasta nuestros días, el reino de los cielos sufre, pero los violentos o los valientes lo arrebatan. Son los que se atreven, son los que ponen el negocio. Pasa un mes y nadie les ha comprado nada, pero siguen creyendo que Dios va a hacer algo. Amén. Son los que no se rinden. Esos son cristianos maduros. No me importa lo que ven mis ojos. La palabra de Dios dice que donde yo ponga mis manos seré prosperado. ¿Te acuerdas lo que vimos cuando Satanás le dice a Job? ¿Cómo no te va a obedecer? ¿Y cómo no te va a amar Job? Pues le has dado salud, le has dado todo lo que necesita. Además, al trabajo de sus manos has bendecido. Lo dijo Satanás. ¿Voy a creer que lo sepa mejor que ustedes o que nosotros? Él sabe eso. Dile, Satanás, tú sabes que todo lo que yo toco con mis manos prospera. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Amén. Y lo dice el enemigo, le dice a Dios, pues por eso te ama, por eso te sigue Job, porque al fruto de su trabajo has dado bendición al fruto de sus manos. Todo lo que él hace lo bendices, ¿cómo no? Y si eso lo hizo con Job, que no tenía ningún pacto con Job, ¿no hará algo más grande contigo todavía, que sí tiene un pacto a través de la sangre de Jesús? Amén. Así que en tu tiempo y en mi tiempo, hermano, ya no hay maná, ya no hay nube, ya no hay agua. Ahora tenemos gigantes. Esa es la vida para los guerreros que no se acobardan. El reino no es para incrédulos, hermano, que quieren vivir igual que los egipcios. Estamos en los días de Josué, la época de conquista. ¿En dónde te encuentras? ¿En Moisés o en Josué? En Moisés eres niño, en Josué estás conquistando. En Moisés estás haciendo berrinche porque no te dan carne. En Josué estás correteando gigantes. ¿En qué etapa estás? Necesitamos, hermano, avanzar, dejar atrás la queja, el lamento. No regresemos al desierto ni lo consideremos necesario para crecer. Hermano, dejemos la vida que es de niño y comencemos a hablar y actuar como adultos.
En la tierra prometida no había casas, había tiendas de campaña. ¿Cuántos sabían eso? Perdón, en la tierra prometida, en el desierto no había casas, sino tiendas de campaña. Pero en la tierra prometida ya se construyen casas. Sí, ya se construyen. Es el lugar de consolidación donde ya no jugamos a ser cristianos. El empresario es empresario de verdad. El ama de casa consolida su hogar. El estudiante alcanza la excelencia. Y estamos aprendiendo a conducirnos en abundancia. Es el tiempo, hermano, en que debemos manifestar no nuestra propia voluntad. Si tú eres, la Biblia dice, fíjate cómo inicia el libro de los jueces. El libro de los jueces dice, y como no había líder ni rey, hacía cada uno lo que bien le parecía. Si tú eres un cristiano que dice, pues yo sé que así dice la Biblia, pero yo hago como yo creo, entonces estás viviendo en la época de los jueces. Todavía no vas a poder entrar al reino. Durante esta etapa, hermano, solamente estarás en sub y baja. De repente creerás, de repente no. De repente te acercas a Dios, de repente te alejas de Él. Estás en la etapa de los jueces. ¿Quieres manifestar el reino, hermano? Entonces necesitas una nueva vida. Salomón representa, hermano, un tipo de reino que representa el reino de Dios. Un reino de gloria, de salud, de santidad, de paz, de señorío. Un reino sobrenatural donde los hijos de Dios manifiesten su gloria, donde sean santos, saludables y prósperos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que necesitamos. Pero eso solo se logra cuando te sujetas al Rey de Reyes y Señor de Señores. No puedes entrar a un reino si no estás dispuesto a obedecer sus reglas. Amén. En cuanto entras a Estados Unidos, estás sujeto a la ley de allá. En cuanto entras a otro país, Colombia, tienes que estar sujeto a la ley de allá. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Tendrás que estar sujeto a la ley del reino, que es amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Esas son las reglas del reino. Quebrantas uno de esos dos mandamientos y eres expulsado del reino. No puedes estar ahí. La sanidad entonces no será para ti, la prosperidad no será para ti, porque has quebrantado la ley del reino. ¿Cuántos se dan cuenta de lo que estamos hablando? ¿Cuántos han anhelado la vida del reino? Sin embargo, hemos roto nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Hay algunos que les parece imposible que pueda vivirse sin pecar, sin enfermarse, sin escasez. Son incrédulos, hermano, y prefieren darle otra vuelta al desierto antes que intentarlo. Se rindieron a la experiencia. Todavía no han descontaminado su mente de esclavitud. Todavía quieren los azotes porque sienten que se los merecen y que obedecerán mejor si les pegan. Gente que dice, yo sé, estoy en escasez, pero Dios me mandó este problema porque me lo merezco. Porque Dios sabe que yo merezco esta enfermedad para crecer. Hermano, eso no es verdad. Esos son los látigos de Egipto. Dios no manda enfermedad. En el cielo no hay. Dios no manda escasez. En el cielo no hay escasez. En el reino tampoco. Por eso muchas personas están en contra. Y muchas personas hablan, cuando uno habla de sanidad, cuando uno habla de prosperidad, y se enojan y dicen, ellos buscan solamente el beneficio material. No. Te estoy diciendo que para obtener todo esto necesitas entrar al reino, y que para entrar al reino necesitas seguir varias etapas de tu vida. ¿Te han preguntado en cuál etapa te encuentras? ¿Eres un niño todavía? ¿Eres un adolescente que todavía hace lo que bien le parece? ¿O ya eres un adulto que puede entrar al reino? ¿En qué etapa te encuentras, hermano? ¿En qué etapa estás viviendo? Ahora entiendes por qué no vives en salud. Ahora te entiendes por qué no vives en armonía, por qué no vives en provisión, por qué no vives en paz. Israel tuvo que pasar desde la fe, desde Abraham hasta Salomón, para poder vivir el reino en la tierra. El Padre nuestro dice que tu voluntad, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Y eso para cuándo es? ¿Para cuando nos muramos? Entonces ya no será la voluntad de Dios en la tierra. La voluntad de Dios en la tierra es ahora. Amén. Como Él quiere que vivas allá en el cielo, quiere que empieces a vivirlo aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le dices, hermanos de la alabanza, por qué no le dices, Señor, perdóname? Yo sí he estado viviendo como un niño, todavía soy un pequeño berrinchudo, que padre se queja,
que siempre está diciendo por qué esto, por qué aquello, que no fácil se sujeta a las reglas. Padre, perdóname en el nombre de Jesús. Perdóname en el nombre de Jesús. Habla con Él, dile: Señor, quiero crecer. Respetaré tus reglas, Señor. Te amaré con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Amaré a mi prójimo como a mí mismo. En el nombre de Jesús. Padre, entraré al reino. Por eso el reino es solo para los valientes, para aquellos que se atrevieron a amar cuando otros no podían o decían que no podían, cuando otros perdonaron situaciones que eran completamente difíciles de perdonar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Valientes, hermano, no solamente son ir y enfrentar a alguien. A veces la valentía se demuestra sin enfrentar a nadie, amando al que nos odia, perdonando a aquel que nos hace daño, bendiciendo a aquel que nos maldice. Así es como se arrebata el reino. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Una vida de provisión, resultado de una vida de santidad, en el nombre de Jesús. O eres de la vida de los jueces, entonces estás en la etapa de los jueces. Solo subes y bajas. De repente tienes una excelente relación con Dios, de repente tienes una pésima relación con Dios, de repente te llevas bien con todos los hermanos, de repente te llevas mal, de repente vienes a la iglesia sin falta y de repente te alejas por varios meses. Esa es la etapa de los jueces, una etapa antes del reino. El reino, hermano, entonces no está disponible todavía para ti. Dile: Señor, gracias por revelarme la etapa en la que estoy, Señor. No me voy a detener. Añadiré a mi fe virtud, es decir, viviré de acuerdo a tu palabra. Señor, perdonaré, serviré en el nombre de Jesús. A mi virtud añadiré conocimiento, Señor. Me enteraré, Padre, los días en donde habrá clases especiales, algunos cursos. Trataré de añadir conocimiento a mi vida. Al conocimiento añadiré dominio propio. Señor, no me dejaré dominar por la carne. Aunque algo me haga enojar, Señor, perdonaré rápido. Empezaré con mi familia, Señor. Nunca más volveré a durar enojado más de 1 hora con mi familia, en el nombre de Jesús. Nunca más. Dominio propio. Al dominio propio, piedad, compasión, ayuda a quienes más lo necesitan. Trataré de contribuir, Señor, al desayunador que hay. Puedes hacerlo también en otras áreas, hermano. Es lo que tenemos en la iglesia y por eso lo menciono. A la piedad, paciencia. Seré paciente, Señor, con aquellos que tal vez tienen más tiempo que yo, pero viven de una manera diferente a la que yo creo que deberían de estar viviendo. Pero no los juzgaré. Tendré paciencia con ellos. A la paciencia, afecto fraternal. Veré a todos mis hermanos como si fueran realmente mis hermanos carnales, en el nombre de Jesús, como mi familia. Y al afecto fraternal, amor. Cubriré sus faltas, no platicaré de ellas, en el nombre de Jesús. Oraré por ellos, porque yo sé que haciendo esas cosas no caeré jamás. No caeré jamás. No me dejaré de estar ocioso ni sin fruto en todo lo que conozco acerca de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios.